¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Nos fue bien, mejoramos el promedio, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627 o escaneas este código QR que te estoy mostrando, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 21 de octubre. Empecemos con la Bundesliga alemana, el encuentro del Darmstadt versus el Leipzig. Veamos, 6 bajas, Darmstadt tiene 2 bajas y una baja, y Leipzig tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Darmstadt de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Darmstadt viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Leipzig no vino jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Leipzig, segunda victoria para Leipzig, tercera victoria para Leipzig, una victoria para Darmstadt y cuarta victoria para Leipzig, es decir que Leipzig es el favorito. Veamos cómo le va a Darmstadt como local. Y Darmstadt como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Darmstadt como local juega irregular. Y Leipzig como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Leipzig viene jugando bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Leipzig está en la posición 6 con 14 puntos y Darmstadt en la posición 11 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Darmstadt y un 51% a que gana Leipzig. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles. Y primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. Y nos vamos al encuentro entre el Mainz versus el Bayern de Múnich. Veamos si hay bajas. El Mainz tiene 3 bajas, 5 bajas y el Bayern de Múnich tiene 4 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Mainz de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que Mainz no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Bayern de Múnich viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Mainz, una victoria para el Bayern de Múnich, segunda victoria para el Bayern de Múnich, segunda victoria para el Mainz y tercera victoria para el Bayern de Múnich, es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos con el Mainz como local. Y Mainz como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Mainz juega irregular como local. Y Bayern de Múnich como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Bayern de Múnich juega bien como visitante y como mínimo marca 2 goles. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 4 con 17 puntos. Y Mainz está en la posición 17, penúltimo en zona de descenso con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Mainz y un 66% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Bayern de Múnich y como mínimo se marcarán 3 goles. Recuerden, una apuesta doble, visita y 3 más.
Nos vamos al siguiente torneo. Y nos vamos al Brasileirão, la Serie de Brasil. El encuentro entre el Botafogo versus el Atlético Paranaense. Veamos si hay bajas. Botafogo tiene 2 bajas y el Atlético Paranaense tiene 5 bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Botafogo viene jugando irregular. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que el Atlético Paranaense viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el Atlético Paranaense, 1 empate, 2ª victoria para el Atlético Paranaense, 3ª victoria para el Atlético Paranaense y 1 victoria para el Botafogo. Es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Veamos cómo le va a Botafogo jugando como local. Y Botafogo jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Botafogo juega bien como local. Y el Atlético Paranaense como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que el Atlético Paranaense juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Botafogo está en la posición 1 con 58 puntos y el Atlético Paranaense en la posición 6 con 44 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana Botafogo y un 23% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es multigoles, se marcarán de 2 a 4 goles. Multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Premiership de Escocia. El encuentro entre el Rangers versus el Hibernian. Veamos si hay bajas. El Rangers tiene 3 bajas, 5 bajas. Y Hibernian tiene 4 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Rangers de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Rangers viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Hibernian de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que Hibernian viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Rangers, 2ª victoria para Rangers, 3ª victoria para Rangers, 1 empate y 4ª victoria para Rangers. Es decir que Rangers es el favorito. Veamos cómo le va a Rangers jugando como local. Y Rangers jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Rangers juega bien como local. Y Hibernian como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir que Hibernian juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Rangers está en la posición 2 con 15 puntos y Hibernian en la posición 7 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Rangers y un 15% a que gana Hibernian. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Rangers y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Liga de España. El encuentro entre el Sevilla versus el Real Madrid. Veamos si hay bajas. Sevilla tiene una baja y Real Madrid tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Es decir que Sevilla juega irregular. Y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Real Madrid viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el Real Madrid, 2ª victoria para el Real Madrid, 3ª victoria para el Real Madrid, 4ª victoria para el Real Madrid y un empate. Es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos
con la Sevilla jugando como local, y Sevilla jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Sevilla juega bien como local. Y Real Madrid como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Real Madrid juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Real Madrid está en la posición 1 con 24 puntos. Y Sevilla en la posición 14 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gana Sevilla y un 51% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es gana Real Madrid, gana la visita. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante o más atractivo del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre Liverpool versus el Everton, es decir que ese es un derby. Veamos si hay bajas. Liverpool tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas y el Everton solo una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Liverpool viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Everton de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Everton viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Liverpool, 1 empate, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria para Liverpool y 1 victoria para el Everton, es decir que Liverpool es el favorito. Veamos cómo va a Liverpool jugando como local. Liverpool jugando como local tiene 4 victorias, tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local y como mínimo marca 2 goles. Y Everton como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Everton juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Liverpool está en la posición 4 con 17 puntos y Everton en la posición 16 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana Liverpool y un 14% a que gana Everton. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Liverpool y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble, local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Manchester City versus el Brighton. Veamos si hay bajas. El Manchester City tiene una baja y Brighton tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Manchester City no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Es decir que el Brighton tampoco viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City y 1 victoria para Brighton. Es decir que el City es el favorito. Veamos con al City como local, y el City como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local y como mínimo marca un gol. Y el Brighton como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Brighton juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el City está en la posición 3 con 18 puntos y el Brighton en la posición 6 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana el Manchester City y un 18% a que gana el Brighton. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles. Y primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas más 2.5 goles y primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. Y nos vamos al encuentro del Newcastle versus el Crystal Palace. Veamos si hay bajas. Newcastle tiene una baja y el Crystal Palace tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que el Newcastle viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Crystal Palace de los últimos 5 encuentros
tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, es decir que Crystal Palace no viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, 1 victoria para el Newcastle, segundo empate, segunda victoria para el Newcastle y tercer empate, es decir que Newcastle es el favorito. Veamos con el Newcastle jugando como local, y Newcastle jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Newcastle juega bien como local. Y Crystal Palace como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Crystal Palace juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones de Newcastle está en la posición 8 con 13 puntos y Crystal Palace en la posición 9 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana Newcastle y un 13% a que gana Crystal Palace. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Newcastle y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo. Y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia. El encuentro entre el Torino versus el Inter. Veamos si hay bajas. El Torino tiene 3 bajas y el Inter tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Torino de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Torino no viene jugando bien. Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Inter viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el Inter, segunda victoria para el Inter, 1 empate, tercera victoria para el Inter, cuarta victoria para el Inter, es decir que el Inter es el favorito. Veamos poner a Torino jugando como local, y Torino jugando como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Torino juega bien como local. Y Inter como visitante tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Inter juega muy bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Inter está en la posición 2 con 19 puntos y Torino en la posición 14 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 19% a que gana Torino y un 51% a que gana Inter. El pronóstico para este encuentro es gana Inter, gana la visita. Nos vamos al siguiente torneo. Y nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos, ex Holanda. El encuentro entre el Feyenoord versus el Vitesse. Veamos si hay bajas. El Feyenoord tiene 2 bajas y Vitesse también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Feyenoord viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y Vitesse de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, es decir que Vitesse no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Vitesse, 1 victoria para Feyenoord, segunda victoria para Vitesse, tercera victoria para Vitesse y un empate, es decir que Vitesse es el favorito. Veamos cómo le va Feyenoord jugando como local, y Feyenoord como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Feyenoord juega bien como local, y Vitesse como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Vitesse no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Feyenoord está en la posición 4 con 20 puntos y Vitesse en la posición 1 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Feyenoord y un 12% a que gana Vitesse. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Feyenoord y como mínimo se marcarán 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets.
Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.